Muchas gracias por la invitación a participar de este congreso. Creo que la mesa es bien desafiante por cuanto la perspectiva interdisciplinaria se halla presente desde el inicio. Mi presentación tiene por título Presupuestos filosóficos de los estudios del lenguaje y la lengua, y también estuve tentada en colocarle, más que presupuestos filosóficos, problematizaciones filosóficas de los estudios del lenguaje y de la lengua. En esta exposición voy a tomar brevemente 3 planteos filosóficos contemporáneos sobre el lenguaje que dan cuenta de la naturaleza ontológica del lenguaje, que es el lenguaje, la dimensión productiva, la energía del lenguaje, la capacidad creativa de producir nuevos sentidos y significados, y la base ética de la pragmática, entendida esta como ese proceso de interlocución, de respuesta. Los autores que voy a trabajar, me fue muy difícil seleccionar autores dentro de lo que se llama aquellos que han contribuido notablemente y de un modo original, es decir, son filósofos, no comentaristas ni profesores de filosofía, sino filósofos. Son aquellos que han aportado de modo original a los estudios del lenguaje y a la perspectiva filosófica. Me refiero a 3 autores que a su vez tomo 3 obras principales donde ellos centran sus estudios y sus planteos. El primero de ellos, que está vivo, Giorgio Agamben, filósofo italiano, que acaba de publicar esta obra, en castellano salió este año, que es Filosofía, la publicó en el 2016. Bueno, Agamben parte en sus análisis de la definición griega, la primaria, la originaria, que define al hombre como el ente de palabra, el ens loquendi, el viviente que tiene lenguaje. Y a partir de allí, Agamben se orienta a mostrar cómo este descubrimiento y este análisis que va a ser la temprana reflexión griega, particularmente en las obras magistrales de Platón, el Filebo, y de Aristóteles, las categorías perihermeneias, y otras obras como la Lógica, donde también va a adentrarse a la cuestión, cómo estos estudios sobre el lenguaje indican ya algo que va a ser clave, que es la estructura presupositiva del lenguaje. Esta extrañeza de una articulación que supone un hiato, que supone una división, pero a su vez una relación inescindible. Es un hiato y una relación que no se puede separar. Y es este entrelazamiento entre ser y lenguaje. El término logos, que en su acepción originaria, en su raíz etimológica, palabra y razón, indica una unidad misteriosa, como palabra y como razón, que en su doble sentido etimológico reenvían al ser. Esa relación entre ser y lenguaje es lo que constituye la ontología, la ciencia del ente, la palabra sobre el ente, el lenguaje sobre el ente. La ontología, el hecho de que el ser se dice y que el decir se refiere al ser, como elemento fundamental del lenguaje. El decir refiere al ser, indicando con esta dimensión fundamental la estructura presupositiva. Aristóteles sienta ya esta relación de palabra y mundo. El lenguaje siempre remite a algo. El lenguaje, que es de suyo un fenómeno relacional, reenvía a un principio que no es relacionado y que es no lingüístico. El ser no es relacionado y no es lingüístico. Y sin embargo, esta paradoja, esta aporía, el ser que está por fuera de esta relación, al que paradójicamente el lenguaje nombra y delimita en una palabra que lo relaciona. Tanto Platón y Aristóteles son considerados los fundadores de la gramática, advirtieron como esta propiedad insuperable del lenguaje, esta escisión y articulación en 2 planos diferentes de la significación. El de la lengua, del nombre, y lo semiótico, la langue, de Saussure,
o lo semiótico de Benveniste, y el plano del discurso, del acto de palabra o de lo semántico, la parole de Saussure o lo semántico de Benveniste. Esta escisión original del lenguaje, descubierta tempranamente en la reflexión griega, lleva a que el ser esté siempre dividido en acto y potencia, en esencia y existencia. Y el lenguaje, cito, que lo dice Agamben, está ya dividido siempre en lengua y discurso, sentido y denotación. ¿Cómo es posible el paso de un plano al otro? ¿Y por qué el ser y el lenguaje están constituidos de tal modo que implican originariamente este hiato? Esta estructura fundamental del lenguaje lo distingue de todos los otros lenguajes. Ya Aristóteles decía que ningún otro ser habla el lenguaje humano. Y hace posible tanto la filosofía, la metafísica de Occidente, como la ciencia, porque todos refieren al ser, a los entes, tratan sobre algo. La intencionalidad fundamental de la palabra es esta: siempre está en relación con algo que ya se presupone como no relacionado. Los vocablos de una lengua se refieren al mundo y las cosas. La civilización que hemos creado, dice Agamben, se basa en una interpretación, en una hermeneia del acto de la palabra, en el desarrollo de ciertas posibilidades cognoscitivas que estarían contenidas e implicadas en la lengua. Fin de cita. Es decir, que en las lenguas ya estaría esta potencia depositada por el acto de la palabra, esta posibilidad de volver a decir y posibilidad de desarrollo cognitivo. El no poder decirse a sí mismo, un problema que tiene el lenguaje, es esta cuestión que termina siendo explicada a través de un mitologema, cuál es el origen del lenguaje humano. Por eso la tapa del libro La Torre de Babel. El no poder decirse a sí mismo mientras dice otra cosa, su estar siempre estáticamente en lugar de otro, dice Agamben, es la asignatura inconfundible y a la vez la mancha original del lenguaje humano. Me voy a tomar la licencia de leer una larga cita, pero creo que responde a esta pregunta sobre el origen y la naturaleza. La tesis 10 de uno de los textos, Experimentum Vocis, con que empieza la obra, dice: en este punto podemos proponer una hipótesis no menos mitológica que otras sobre el origen del lenguaje. Las hipótesis en filosofía tienen necesariamente un carácter mítico, es decir, siempre son narraciones y el rigor del pensamiento consiste en reconocerlas como tales, en no tomarlas como principios. El primate, que se habría convertido en Homo sapiens, como todos los animales, ya estaba dotado de un lenguaje, ciertamente diferente, pero quizás no muy distinto del que conocemos. Lo que sucedió es que en un momento dado, que coincide con la antropogénesis, el primate del género Homo se volvió consciente de tener una lengua, es decir, la separó de sí mismo y la exteriorizó de sí, fuera de sí, como un objeto, para luego empezar a considerarla, analizarla y elaborarla en un proceso incesante en el que se fueron dando alternativamente la filosofía, la gramática, la lógica, la psicología, la informática, que quizás todavía no ha terminado. Y como había expulsado su lenguaje fuera de sí, a diferencia de los otros animales, el hombre debía aprender a transmitírselo de manera exosomática, de madre a hijo, de modo tal que en el transcurso de las generaciones la lengua se divide babélicamente y de a poco va cambiando según los lugares y las épocas. Y tras haber separado de sí mismo la lengua para confiarla a una tradición histórica, para el hombre hablante, la vida y el lenguaje, la naturaleza y la historia se dividieron y a la vez se articularon entre sí. La lengua, que había sido expulsada hacia el exterior, se reinscribió en la voz a través de los fonemas, las letras y las sílabas. Y el análisis de la lengua coincidió con la articulación de la voz, la fonenartros, la voz articulada del hombre, opuesta a la voz inarticulada del animal.
Esto significa que el lenguaje no es ni una invención humana ni un don divino, sino un medio entre ellos que se sitúa en la zona de indiferencia entre la naturaleza y la cultura, lo endosomático y lo exosomático. Esto significa, además, que el hombre no es solamente un Homo sapiens, sino ante todo un Homo sapiens loquendi, el viviente que no solo habla, sino que sabe hablar, en el sentido de que el saber de la lengua, incluso en la forma más elemental, por necesidad tiene que preceder a cualquier otro saber. Hasta aquí las reflexiones de Agamben, que continúan y profundizan numerosas cuestiones, pero yo lo quiero abandonar, tal vez pretencioso mi esfuerzo y mi intención de mostrar 3 aportes contemporáneos, sabiendo de que el tiempo siempre, como Cronos devora a sus hijos, nos corre y nos devora, y que también simplifica el argumento. Pero no quiero dejar de mencionarlos porque hacen a estas perspectivas, a estas problematizaciones filosóficas sobre el lenguaje. El segundo autor, también contemporáneo, 1900-2002, fallece Hans-Georg Gadamer, autor de esta obra, un clásico en el siglo XX, Verdad y Método, publicada en el año 60, discípulo de Heidegger. Él retoma las tesis de Heidegger de el ser es un ser en el mundo al que le está destinada la palabra y el ente, donde el valor del logos, recuperado por Heidegger de sus lecturas de Aristóteles como palabra y razón, va a tener una primacía, y donde Gadamer, según dichos de Habermas, es el que urbaniza los planteos heideggerianos porque los vuelve accesibles. Es una obra filosófica, pero que su lectura no es tan opaca y cerrada como la de Heidegger, su maestro. En primer lugar, de Gadamer podría retomar muchísimas cuestiones. Simplemente voy a retomar aquello por lo cual se considera a este autor, Gadamer, el padre de la hermenéutica, y que de alguna forma consolida este gran aporte del giro lingüístico en su versión o en su vertiente hermenéutica. En primer lugar, Gadamer se pregunta de qué tipo es la experiencia hermenéutica, la experiencia de la interpretación. ¿Por qué? Porque la preocupación por el lenguaje, evidentemente, recorre todos los siglos del pensamiento filosófico, pero particularmente se hace acuciante en el siglo XX a partir de que ocurren ciertos acontecimientos como es la ruptura con la ontología clásica o la tradición ontológica que va a inaugurar Heidegger y que va a plantear, por lo tanto, una necesidad de mostrar cómo el ser se devela, cómo se manifiesta, cómo acontece en un proceso histórico y a través de una experiencia lingüística. No accedemos al ser directamente, sino que lo hacemos a través del lenguaje y epocalmente. Los entes son según los contextos, los momentos y las palabras con los que los designamos. Y para explicar esta experiencia hermenéutica, Gadamer retoma el modelo del diálogo para señalar qué rasgos están presentes en todo acto de comprensión. Si la comprensión se da a nivel de la razón, la interpretación se da en el plano de la lengua. Y como logos significa tanto palabra como razón, todo acto de comprensión, va a decir Gadamer, es ya una interpretación. Por eso es que la experiencia hermenéutica está basada en el acuerdo y la aplicación de sentido en el acto discursivo dialógico. Esta afirmación de que el lenguaje, la estructura del lenguaje, la naturaleza del lenguaje tiene el modelo de la conversación, va a mostrar, en primer lugar, la preponderancia que en el planteo de Gadamer tiene la interlocución, pero como un modelo en el que se realiza un acuerdo, en el que se da un consenso sobre la cosa y en donde la cosa, el tema, empieza a hablar, ¿no?
él va a tomar como dos modelos, ¿no? La situación del diálogo y de la traducción de textos. Tiene largos desarrollos sobre la traducción en esta obra, donde va a plantear cómo estos son ejemplos de este acuerdo hermenéutico, de esta conversación hermenéutica. Y cito: solo reproducirá de verdad aquel traductor que logre hacer hablar al tema que el texto le muestra, y esto quiere decir que dé con una lengua que no solo sea suya, sino también la adecuada al original. La situación del traductor y la del intérprete vienen pues a ser la misma cosa. Cuando el asunto accede al lenguaje, cuando la cosa hablada referida accede al lenguaje, los signos cobran sentido y el texto habla. Es allí cuando se produce la interpretación. Esta situación es lo que Gadamer llama la conversación hermenéutica. El texto hace hablar un tema, pero quien lo logra es en último extremo el intérprete. En esto tienen parte los dos. La comprensión del texto, cuyo acabamiento es la interpretación, se da por una resurrección del sentido del texto que realiza el intérprete en conversación con sus ideas. Esto es la fusión de horizontes, término propio de Gadamer, donde expresa cómo esa cosa común que surge entre el texto y el intérprete se da como una fusión. El texto obtiene la palabra. Y esa fusión de horizontes nos está señalando este aspecto que quiero subrayar sobre Gadamer, que es la energía o la energía del discurso, la capacidad de la palabra de producir nuevos sentidos. Dice Gadamer, el fenómeno hermenéutico es un caso especial de la relación general entre pensar y hablar, cuya enigmática intimidad motiva la ocultación del lenguaje en el pensamiento. El lenguaje es el lenguaje de la razón misma, por lo que se vuelve un enigma las diversas lenguas que deben ser al mismo tiempo cercanas a la razón y a las cosas. Esta fuerza y productividad del lenguaje que se manifiesta en las diversas lenguas como un poder hacer, como una energía histórica, constituyen la experiencia hermenéutica y la realizan como acepción del mundo que transmite aquello que se ha hablado. Todo lo que se ha hablado es transmitido en esta acepción del mundo que se vehiculiza a través de las lenguas. El que tiene lenguaje tiene el mundo, dice Gadamer. La esencia del lenguaje está en la realización viva del hablar, en la energía lingüística. El lenguaje, como lo propiamente humano, expresa la lingüisticidad originaria del estar en el mundo del hombre, que se transmite en la tradición, entendida como transmisio, ese es el término latino del cual toma Gadamer el término posterior tradición, que de suyo es lingüística. Toda transmisión es una tradición lingüística. Y esa es la base de la multiplicidad histórica de las lenguas, que es, cito, dejan hablar a lo que es, tal como se muestra a los hombres, como ente y significante. Por ello es que el lenguaje nos habla y toda interpretación es discursiva e histórica. Y finalmente, en esta maratón de ideas filosóficas, el tercer autor, que es el autor en el cual yo hice mi tesis de doctorado, Emmanuel Levinas, filósofo contemporáneo, 1905-1995, que escribió una obra mayúscula de la filosofía, Totalidad e Infinito, publicada en el 61, donde él va a partir de una preocupación ética. Como filósofo judío va a tener una gran preocupación sobre los acontecimientos que marcaron el siglo XX, Auschwitz particularmente, y el genocidio, y cómo su planteo es, hay algo en la filosofía, hay algo en la lengua que hace que haya una primacía del mismo sobre el otro. Esto lo lleva a hacer un desvío y afirmar la preponderancia o la primacía de la alteridad o del otro sobre el mismo. Y es ahí cuando él empieza una abigarrada argumentación
para mostrar cómo podemos relacionarnos con un otro sin subsumirlo inmediatamente, ipso facto, en la mismidad, ya sea del concepto, del tema, de la apropiación psicológica que hacemos del otro. Y es en ese momento que él dice y encuentra, como otros teóricos contemporáneos, dos elementos, el deseo y el lenguaje. Y es allí donde despliega sus tematizaciones más originales sobre el lenguaje, donde el deseo no va a ser interpretado como lo hace la psicología, sino que lo va a tomar como el deseo de algo que no poseemos, el deseo que él lo va a llamar el deseo metafísico, y donde va a expresarlo en una metáfora, deseo de una tierra a la cual nunca llegaremos, y simplemente va a decir es la posibilidad de una relación con la alteridad, con el otro, que no lo totalice, que no lo subsuma en la mismidad. Es un puente de salida hacia el otro. El deseo metafísico tiende hacia lo totalmente otro, cito, hacia lo absolutamente otro. Y para que ese otro siga siendo un absoluto, el deseo no tiene que volver sobre sí. Con la noción de deseo, Levinas encuentra una vía para salirse de la metafísica de la presencia, que a su vez Heidegger y todos los filósofos contemporáneos han intentado resolver, a través de una ausencia, un passant-corps, un porvenir, donde da las bases para pensar en un otro absolutamente otro. Y el lenguaje va a tener esta misma propiedad que el deseo. Va a ser un contacto a través de una distancia, cito, relación con lo que no se toca, contacto, proximidad a través de un vacío. El lenguaje, por lo tanto, para Levinas, proximidad y respuesta. Y acá está un punto clave, porque Levinas, en este giro lingüístico hermenéutico, provoca una nueva torsión. Hace que el lenguaje tenga reverberaciones éticas. El lenguaje no es solo semántico, el lenguaje no es solamente un sistema de signos, el lenguaje es una respuesta y retoma la etimología de respondere, responsabile, responder, hacerse cargo, hacerse responsable. Y expresa, por lo tanto, y cito, el lenguaje tiene una estructura que mantiene un vínculo de obligación, un imperativo de respetar, respondere, responsabile, al otro por parte del mismo, manteniendo la separación o la diferencia radical entre el otro y el mismo. Y es por eso que este giro, esta es la novedad en el giro que hace Levinas, porque ubica particularmente o enfoca la función expresiva del lenguaje para indicar un modo de relación con la alteridad que es distinto al de la tematización o la función significativa. Es esta revelación del otro, a través de estas dos vías del deseo y del lenguaje, que instaura la pragmática del lenguaje y supone la pluralidad de interlocutores separados, extraños y trascendentes entre sí, en cuya relación se despliega la semántica del lenguaje. El lenguaje no es un simple intercambio de informaciones, sino que, cito, la esencia del lenguaje es amistad y hospitalidad. He aquí el giro ético hermenéutico levinasiano. Levinas ha situado la significación en la ética, en el rostro del otro, que es el primer discurso. El rostro del otro habla, cito. Eso es todo.